tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde en donde la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y la Academia Nacional de Medicina se han reunido frente a un hecho que ha ocurrido en una universidad nacional argentina que nos pone un poco de preocupación en el sentido tanto como médicos como seres humanos también, que somos antes que médicos. Van a hablar en esta reunión el doctor Rafael Pineda, que ha sido titular de la Cátedra de Ginecología de Rosario y que conoce muy bien el tema actual con conocimiento de causa. Es miembro correspondiente de nuestra academia también. El doctor Alberto Rodríguez Varela, que es miembro de la Academia de Ciencias Morales, se ha de referir al aspecto legal, de alguna forma, por más que tiene una formación moral muy fuerte. Y el doctor Ernesto Beruti, hijo, es actual jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Austral, quien se referirá a los aspectos médicos de morbilidad fundamentalmente. La idea es que tengan 15 a 20 minutos de exposición cada uno y después tendremos una mesa redonda donde se podrán realizar preguntas a las personas que van a exponer. Esta es una reunión académica sobre un tema delicado, lo que significa que vamos a tener una actitud académica de respeto, de amplitud de miras y de voces en un solo nivel, digamos, desde el momento que estamos actuando frente a una preocupación que tenemos y que tendremos que dar las opiniones y escuchar también algunas otras. Yo, como coordinador de esta mesa y como presidente de la Academia Nacional de Medicina, les voy a leer la declaración que ha hecho la Academia Nacional de Medicina en este sentido, que es también, por supuesto, mi opinión, ya que ha sido aprobada por el plenario académico. La opinión de la Academia Nacional de Medicina con respecto al aborto ha sido difundida en varias declaraciones en los últimos años. En estos momentos ve con preocupación que se cree una cátedra sobre el tema en la Universidad de Rosario. En la interrupción del embarazo siempre hay una vida de un ser humano que se pierde, por lo cual el tema debe ser tratado con mucho cuidado. Además, el aborto ha sido proscripto por Hipócrates, el padre de la medicina, hace 25 siglos, y no está permitido por las principales religiones del mundo. Esto significa también que el aborto es un problema del hombre desde hace por lo menos 25 siglos. Si Hipócrates dijo que no había que hacerlo, y los médicos tenemos esa obligación moral y deontológica de no hacerlo, es porque ya existía en esa época. Es decir, que es un problema de la sociedad de hace muchísimo tiempo. Lamentablemente, la creación de esta cátedra impresiona como una falta de la ecuanimidad que corresponde al ámbito universitario, ya que los considerandos y los comentarios dejan en claro una orientación tendenciosa contraria al sentir de nuestra población y al espíritu que debe primar en toda actividad realizada en una universidad. Por otra parte, carece de sentido médico la creación de una cátedra dedicada a un procedimiento quirúrgico incluido dentro de las disciplinas de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia y de Medicina Legal, desde hace muchísimo tiempo. Digamos también que nuestro Código Civil
proscribe también el aborto desde hace más de un siglo. Con un criterio similar se podrían crear entonces cátedras para vacunación, para desnutrición, para fertilización asistida o la colocación de prótesis ortopédicas. Por otra parte, reducir el problema del aborto a un problema de salud, cuando están involucrados en el mismo aspectos éticos, sociales, legales, religiosos y psicológicos, por no mencionar nada más que los más trascendentes, es enfocar el problema con una estrechez de miras alarmante, más aún al tratarse de una entidad universitaria. La Academia Nacional de Medicina reafirma sus convicciones a favor de la vida y hace votos para que se traten con ecuanimidad temas delicados para la gran mayoría de la sociedad. Por otra parte, y esto vale la pena señalarlo, el decano de la facultad ha señalado que esta cátedra va a servir para que los médicos conozcan bien el protocolo de interrupción del embarazo que fue en el año 2015, fue emitido por Salud Pública sin la firma de nadie, en donde, por ejemplo, una chica de 14 años puede ir a un hospital y pedir un aborto. El médico no le puede preguntar nada. Ella le puede decir que fue violada o que tiene un problema, que va a tener un problema de tipo nervioso si tiene un chico. Los padres no se deben enterar y los médicos no pueden informar a los padres ni al marido, si lo tuviera, o a la familia de este hecho. Es algo absolutamente ilegal, como vamos a ver seguramente por lo que nos diga el profesor Rodríguez Varela. De hecho, estamos frente, ya la Academia de Medicina también tuvo una declaración en este sentido con respecto al protocolo, estamos frente a un hecho sumamente grave. Los médicos tenemos la obligación moral e histórica de defender la vida. Así lo hemos jurado. Y es imposible que alguien nos obligue a modificar o a cambiar nuestro camino. Si el médico no está dispuesto a hacer el aborto, puede tener hasta un juicio penal, según este protocolo. Este protocolo es el que guía los pasos para esta cátedra en la Universidad de Rosario. Esperamos esta noche escuchar a personas que tienen amplio criterio y profundo conocimiento del tema y que seguramente nos van a aclarar muchísimos puntos que podamos tener en duda. Le vamos a pedir entonces al profesor Rafael Pinera que se acerque para comenzar entonces con esta reunión. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a los plenarios de ambas academias, la Academia Nacional de Ciencias Morales y la Academia Nacional de Medicina, por esta invitación y por tener la valiente posición de defender la vida a través de esta reunión, adherir lógicamente a ambas declaraciones. Asumir la defensa de la vida ha sido para mí una decisión primaria de toda la vida. Estos 48 años que llevo de médico, más 2 años de mi formación médica, han sido una decisión personal de defender la vida. Algunos que están aquí me conocen, saben perfectamente que esa ha sido mi decisión. Y además, de plantearles a ustedes este problema que ha surgido en la Facultad de Medicina, donde yo me formé y donde por 42 años
estuve en todos los estamentos docentes, desde ayudante de cátedra hasta profesor titular, con lo cual vengo a contarles esta situación que se ha planteado en la Facultad de Medicina. Voy a explicarles una situación que surge de una resolución de la Facultad de Medicina del 4 de mayo de este año. Voy a hacerlo exclusivamente refiriéndoles los párrafos más notorios que tiene esta resolución, sin apasionamiento de mi parte, a pesar de que podría caer en esa situación, para que ustedes puedan hacer el análisis de esta situación y lleguen a las conclusiones que un poco adelantaba el señor presidente de la Academia. Y lógicamente al final probablemente pueda dar algunas opiniones respecto a eso. Entre los antecedentes y argumentos que llevan a esta situación, ustedes tienen el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que nace en el Ministerio de Salud en el 2003 y que posteriormente ha tenido algunas modificaciones en el Ministerio de Salud Pública de la Nación, y el Programa para acceder al aborto no punible en mujeres, niñas y adolescentes, y en la Guía de Atención Integral de los abortos, que están parten de la Presidencia de la Nación en junio del 2010. Hay una ordenanza municipal en el Consejo Municipal de Rosario del 2007, Protocolo de Atención Integral de la Mujer en casos de aborto no punible. Posteriormente, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Santa Fe toma este protocolo y lo hace por resolución. En la provincia de Santa Fe no hay una ley que tome esta situación, es solo un protocolo vigente. Debo decirles que en ese momento yo dirigía el servicio de ginecología del Hospital Clemente Álvarez, y yo fui el primer objetor de conciencia que tuvo la provincia de Santa Fe respecto a estas situaciones. Y más recientemente, y diríamos que casi en coincidencia con el desarrollo de esta resolución de la Facultad de Medicina de Rosario, el Consejo Municipal tuvo una serie de cambios que extendió a ese protocolo de atención vigente en la ciudad de Rosario, en la Secretaría de Salud Pública, ampliando una serie de indicaciones para el aborto no punible en la Municipalidad de Rosario. Con mucho dolor debo decirles que desde hace ya varios años en la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Salud Pública y en algunos efectores, el aborto no punible es una cuestión bastante frecuente en los efectores municipales. La Municipalidad de Rosario tiene varios efectores municipales y debo decirles que yo me jubilé de jefe del servicio de ginecología hace ya casi 4 años, y en el servicio de ginecología del Hospital Clemente Álvarez fue y sigue siendo el único hospital de la municipalidad donde no se hicieron ni se siguen haciendo abortos de este tipo. Pero ¿qué pasó en la Facultad de Medicina? El año pasado, en octubre del año pasado, se convocó a una reunión para discutir el tema. Y en esa reunión solamente se convocó a gente que estaba para discutir el tema del aborto, gente que estaba solamente a favor del aborto. En ninguna de las mesas de discusión, a pesar de que solicitamos en su momento poder participar de esa discusión, ninguna persona que no estuviera a favor del aborto estuvo con posibilidades de discutir desde el estrado las posiciones en contra del aborto.
Se pudieron dar opiniones desde el público, pero esas opiniones fueron relativamente cortas y sin especialmente ningún valor. Inclusive la gente que provida, que quiso participar de las discusiones finales, tuvo bastante poca participación. Así fue como que llegamos al 4 de mayo de este año, en donde el Consejo Superior de la Facultad de el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina aprueba esta resolución 1922. Los docentes responsables de esta materia son todos miembros de la llamada Red de Profesionales con Derecho a Decidir, que son los médicos y profesionales de la salud que en la ciudad de Rosario y especialmente en los efectores municipales y provinciales son los que trabajan específicamente para dedicarse a realizar los abortos no punibles o lo que se llama la interrupción legal del embarazo. La materia tiene como razón el aborto como problema de salud pública, que es un problema de justicia social y es sobre todo un derecho de salud y de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, olvidándose que el embarazo no es una situación propia del cuerpo de la mujer, sino es una formación que es independiente del cuerpo de la mujer, con lo cual estamos negando en la Facultad de Medicina la personalidad o la humanidad del embrión. La carga horaria es de 39 horas de clase contra 115 de lectura del material bibliográfico y el número de alumnos que participan son 80. Es una materia electiva que se va a dar a partir del segundo cuatrimestre de este año en el área de diagnóstico y tratamiento, o sea, el cuarto y quinto año de la Facultad de Medicina. Los argumentos que plantea la resolución son los siguientes. El aborto inseguro es la principal causa de muerte materna, expresión de la inequidad social y de género en ausencia del Estado. El aborto es un problema de justicia social y el aborto es un problema de derechos vulnerados al no poder decidir sobre sus propios cuerpos. El marco legal del aborto en la Argentina, dice la resolución, se basa en la definición de la salud integral de la Organización Mundial de la Salud. La afectación de la salud o el riesgo para la salud se puede extender solo como el riesgo de morir, no solo como el riesgo de morir, sino que debe abarcar todos los factores de vulnerabilidad que pueden presentarse durante cualquier etapa de la gestación. La Corte Suprema de Justicia, en el fallo FAL, ha aceptado esta noción de salud integral en diversos casos y exige que es un deber del Estado procurar esa satisfacción. El inciso 1 del artículo 86 del Código Penal no califica el grado de peligro que debe correr la vida y la salud de la mujer, no exige que sea grave ni inminente. De este modo basta con que exija un peligro potencial para que la mujer no quiera correr para que el aborto pueda ser practicado sin sanción penal alguna. En tanto, la mujer es titular del derecho al aborto no punible y solo ella puede decidir en cuanto al riesgo que puede correr. Él o la profesional de la salud le debe brindar toda la información relacionada con su condición médica y las alternativas del tratamiento para que pueda tomar una decisión informada sobre si desea o no continuar con el embarazo. Estoy transcribiendo palabras escritas en el anexo de la resolución 1992 que abre la posibilidad de esta materia electiva. En el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, para ampliar las causales del aborto no punible, se reafirma que el aborto, en caso de violación, cualquiera sea la condición de la mujer, es un derecho que la asiste, con lo cual se abre, a partir de esta decisión de la Corte Suprema, que el aborto sea un derecho y deje de ser una situación de pena para la persona que lo ejerce. Y además,
en la resolución hay un defecto grave, porque se considera como un avance importante el registro público de los objetores de conciencia de la provincia de Santa Fe. Al crearse el registro público de objetores de conciencia, se discrimina a los objetores de conciencia. Por otra parte, el registro público de objetores de conciencia en la provincia de Santa Fe ha sido un grave problema, porque últimamente los médicos o los enfermeros o los trabajadores de salud en general que han querido inscribirse en el registro de objetores han sido seriamente discriminados y seriamente trabados para su inscripción, porque además los médicos que han querido inscribirse entre los objetores han tenido serias trabas para acceder a puestos de trabajo en los puestos públicos. Y además, en absoluto desconocimiento de la Constitución Nacional, la resolución dice que es un privilegio el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los agentes de salud. Olvida la resolución que no es un privilegio ser objetor, es un derecho constitucional, el artículo 14 de la Constitución, el ser objetor de conciencia. El enfoque de esta materia electiva, ¿cuál es el porqué de esta materia electiva? Esto lo dice la resolución. Dice: el marco legal vigente y los protocolos de atención al aborto no punible con que cuenta la ciudad y la provincia habilitan a los equipos de salud a garantizar interrupciones legales del embarazo. Con lo cual, hoy la interrupción del embarazo en la provincia de Santa Fe parece ser absolutamente legal. Y establece que las barreras para el aborto no punible son el desconocimiento de los profesionales de las normas legales y los objetores de conciencia que condicionan a las mujeres a recurrir a abortos inseguros. Entonces, el médico desconoce la posibilidad de que él haga un aborto y no sea penado, y por otro lado condena a los médicos a llevar a las mujeres a la realización de abortos inseguros. ¿Qué objetivos plantea esta resolución? Brindar herramientas a los estudiantes de las carreras del área de la salud para el abordaje integral de las diversas situaciones de interrupción legal del embarazo. ¿Y qué objetivos específicos? Explicar el marco legal vigente en la materia para la interrupción legal del embarazo y la objeción de conciencia. Describir el proceso de atención de la mujer en situación de aborto en los diversos niveles de atención. Analizar las tecnologías médicas para garantizar la interrupción legal del embarazo, farmacológicas o no. Describir la atención posaborto y los métodos anticonceptivos. Y una cosa que todavía no puedo llegar a explicarme después de haber leído y releído ese anexo, trabajar sobre la clarificación de los valores. Yo no sé cuáles son los valores en una resolución que claramente enseña a los estudiantes a interrumpir legalmente el embarazo en una facultad de medicina. Por eso me agarro la cabeza. Después de haberme formado en esa facultad y después de haber enseñado medicina durante 42 años en esa facultad, me agarro la cabeza. Y entonces sí reflexiono, porque qué temas fundamentales no se discuten en este anexo y no se van a enseñar. La asistencia a la mujer embarazada en condiciones de vulnerabilidad para que puedan continuar con su embarazo, los cuidados durante el embarazo y el parto, la asistencia psicofísica y social para ella y su hijo durante el periodo prolongado luego del parto. Esto no se habla en esa resolución. Pero sí sé las presiones que se ejercen sobre pacientes a las que se les niega un adecuado asesoramiento que les permita una decisión correctamente informada. Porque sí sé perfectamente qué pasa con las pacientes a las cuales se les induce a una interrupción legal del embarazo. Se les niega de plano
la humanidad del embrión y del feto en la gestación. Esto es lo que pasa en las maternidades, en los consultorios de atención primaria, en los consultorios de la municipalidad y de la provincia de Santa Fe. Y sé también que esto pasa en muchas provincias y aquí también en la ciudad de Buenos Aires. No se les realiza una ecografía, se les niega. No se las asesora sobre las complicaciones médico-quirúrgicas que se puede sufrir aún en el llamado aborto seguro. No se las asesora sobre las consecuencias del síndrome posaborto y las otras consecuencias de la interrupción legal del embarazo. Y entonces reflexiono, porque me resulta inconcebible que en una facultad de ciencias médicas como la tradición de la Facultad de Rosario, se instale una materia cuyo objetivo fundamental sea la destrucción del ser humano, cuando el motivo principal de la enseñanza del humanismo médico sea justamente lo contrario, su protección y su defensa desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Y por qué digo esto? Porque yo era consejero docente en el 2001 cuando se aprobó el estatuto de la docencia actual, del nuevo plan que se enseña en la Facultad de Medicina. Y eso quedó establecido, la enseñanza de la protección y defensa de la concepción hasta la muerte natural del ser humano. Esto está escrito en el plan vigente de la carrera de medicina, Plan 2001, y se está violando con con la nueva materia electiva sobre la discusión del aborto. Nada más, muchas gracias. El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario resolvió incorporar a la currícula de la carrera de medicina una materia optativa que se comenzaría a cursar después del receso de invierno. Con motivo de dicho proyecto todavía no implementado, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas expidió una declaración pública en la que solicitó no llevar adelante la propuesta hasta tanto se garantice la estricta observancia del marco constitucional que se encuentra vigente. Pido disculpas por mi afonía, pero veré si puedo llevar adelante. Vale decir que yo voy a ceñirme exclusivamente al plano constitucional, al plano de las normas, al plano del deber ser. Todos los horrores que nos ha relatado el doctor Pineda requieren otro tipo de descripción. Yo voy a plantear esto y, por supuesto, la realidad no va a ser concorde con esas normas, pero es lo que debo hacer. En abono de tan justificado como prudente requerimiento académico que se ajuste al esquema constitucional de la República Argentina, es oportuno recordar en primer término que según el criterio dominante es unánime en doctrina que el derecho a la vida, aún antes de la reforma en los 24, está desde la concepción comprendido como implícito en la cláusula residual del artículo 33 de la Constitución Nacional de 1853-1860. Además, a partir de la reforma de 1994, son numerosas las normas de jerarquía constitucional que lo consagran. A los fines de esta comunicación, vamos a decir en síntesis, porque estoy muy condicionado por el tiempo que me ha otorgado el señor presidente. Entonces diré muy sintéticamente que la norma fundamental para este tema es la Convención sobre Derechos del Niño, a la
a que la reforma del 94 en el artículo 75, inciso 22, le otorga jerarquía constitucional. Esa convención, además, como lo dice el artículo primero, como lo dijo el Congreso al aprobar la convención, declaró que el artículo primero de ese instrumento internacional debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años. Para decir, esta es una de las condiciones de vigencia. Alguna vez alguien me dijo, no, pero se puede derogar. No, no, no. Esto es algo, una unidad inescindible. No es posible elevar ni siquiera un día ni 15 días el mínimo. El artículo 3 de esa convención dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, todos deben ceñirse al superior interés del niño. No parece que la realidad que ha descrito el doctor Pineda se esté ajustando a eso. Después el artículo 6 dice algo más terminante. Dice que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Intrínseco alude a algo esencial, fundamental, no negociable. Y dice los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Nada de esto parece estar asegurado, por cierto, en lo que me ha descrito el doctor Pineda. Pensamos que estas normas, que podrían ser ampliadas con otras también de nivel constitucional, porque estas son normas de jerarquía, no están en la Constitución, porque la Constitución dice que tiene jerarquía constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cierto modo todas estas convenciones y tratados son un marco coherente para esta convención. A partir de estas normas, queda constitucionalmente desautorizada la pretensión de considerar a la persona antes de su nacimiento como pars viscerum matris, es decir, como una simple víscera u órgano de la madre, equiparable a los riñones, el estómago, la vesícula. Así como estas partes del cuerpo humano no son sujetos de derecho, tampoco lo sería la persona humana en la etapa más temprana de su vida si fuera solo una parte del organismo materno. Porque en definitiva, como acertadamente lo sostenía el filósofo Abelardo Rossi, el núcleo del problema radica en determinar si el embrión o feto en el seno materno e incluso el concebido de forma extracorpórea es o no persona humana. La respuesta afirmativa ya la había dado Vélez-Sarsfield en el Código de 1871. Ahora la dan en forma explícita las normas que he citado, todas de jerarquía constitucional. Debo agregar que la Ley 26061, reglamentaria de la Convención sobre Derechos del Niño, ratificó y amplió los derechos conferidos en la misma, otorgando otra vez prioridad al interés superior del niño cuando entre en colisión con el de cualquier adulto. De modo que realmente toda esta realidad no se compadece ni con las normas de jerarquía constitucional, ni con la ley nacional que está vigente y aprobada por unanimidad por el Congreso, la ley que reglamentó la Convención. A la luz de los criterios fijados en las normas citadas, no puede controvertirse hoy, en términos jurídicos, que el derecho a la vida y a la salud se extiende desde la concepción hasta la muerte natural. Cualquier discriminación que se intente, fundada en la edad o el sexo de la persona, resultará violatoria de dicha disposición de jerarquía constitucional y de la igualdad consagrada en el artículo 16 de la Ley Fundamental. Las normas de cualquier nivel que se sancionen por el Congreso, las legislaturas y los consejos municipales y que contengan protocolos que autoricen la muerte provocada de modo directo de un niño no nacido o cualquier acción que también de modo directo vulnere su salud, carecen de validez constitucional.
resultando irrelevante que los afectados tengan una semana o 3 meses de gestación, 1 año u 80 años de vida. Todos tienen el mismo derecho a la vida y a la preservación de la salud. Voy abreviando porque si no va a restar el presidente. A la luz de las normas federales que sintéticamente dejo expuestas, es evidente que carece de sentido encarar el estudio del aborto exclusivamente desde la perspectiva de la salud de la madre. Todos los protagonistas titulares de una dignidad inalienable deben ser examinados desde el ángulo de la protección de la vida y de la salud tanto del niño como de la madre, sin discriminaciones que son jurídicamente inadmisibles, atento a la igualdad consagrada en el artículo 16 de la Constitución. No configura una objeción válida a lo que dejamos expuesto en la doctrina del fallo dictado el 13 de marzo de 2012 por la Corte Suprema en la causa FAL. La sentencia puso en evidencia un grave error hermenéutico. Yo lo he señalado públicamente en artículos y en algún libro también. La sentencia puso en evidencia un grave error hermenéutico del alto tribunal, que resolvió con ese fallo apartarse del texto expreso de las normas de jerarquía constitucional que he mencionado sucintamente en esta exposición y de los precedentes de la propia Corte Suprema. Este tema se planteó a raíz de que en Chubut una señora llevó a su hija para que le aplicaran, para que le hicieran un aborto, ¿verdad? Y que aplicaran extensivamente la excusa absolutoria, que no es una causal de justificación, es una excusa absolutoria, como dijo el doctor, que no había pena en ese poner la práctica, no se aplicó nunca, muchos años que estuve en tribunales no había una sola. Y entonces esta señora pretendió, la magistrada de primera instancia y las juezas de segunda instancia rechazaron por estos argumentos que he puesto aquí al principio. Dijeron que no correspondía otorgar ningún tipo de autorización y que esto estaba reñido con estas leyes fundamentales. Recurrida la sentencia, y ya había pasado bastante tiempo, el Superior Tribunal de Chubut se expidió el 8 de marzo de 2010, revocando la decisión de la Cámara y autorizando que se practicara el aborto a pesar de que la gestación se encontraba en el 5º mes. Esta era una sentencia que fue apelada y la apelación suspende la ejecución de la sentencia. Sin embargo, la sentencia se ejecutó, lo mataron al niño el 13 de marzo de 2010, sin que el pronunciamiento judicial, como dije, estuviera firme y a pesar del efecto suspensivo de la apelación. Mucho después, el 4 de junio, en la apelación extraordinaria ante la Corte, el 4 de junio de 2010, el Superior Tribunal concedió una cosa sumamente sospechosa y extraña. ¿Por qué? Había sido ejecutado el chico el 13 de marzo de 2010 y el 14 de junio, cuando ya hacía más de 3 meses que estaba muerto, concede, lo cual hace pensar que aquí pudo haber habido algo más en las entrelinhas. La Procuración General de la Nación, cuando le dieron vista, expresó que al haberse consumado el aborto que se intentó evitar con el recurso extraordinario, resultaba de aplicación la doctrina de la Corte según la cual, para el ejercicio de la jurisdicción, era necesario que la controversia que se intente traer a conocimiento de la Corte no se reduzca a una cuestión abstracta, como era esto. En tales condiciones y con cita de abundante jurisprudencia, la Procuración General sostuvo que resultaba inoficioso un pronunciamiento, que volvieran los autos a primera instancia y que se archivaran. La mayoría de la Corte, en su sentencia del 13 de marzo de 2012, se abocó a la cuestión de fondo a pesar de que no había nadie con personería válida para sostener el recurso, porque la única parte era el niño que había sido ejecutado. Y la Corte no está para hacer declaraciones abstractas ni para sancionar normas obligatorias por
la nación, las provincias, los municipios, como ha ocurrido. El tribunal prescindió del dictamen de la Procuración, resolvió esa cuestión abstracta que le estaba vedada, y porque el niño había sido privado del elemental derecho a la vida en el que su representante fundó la operación extraordinaria. La Corte no podía ni debía emitir pronunciamiento alguno en este expediente, y lo hizo incurriendo en un grave error hermenéutico, por ser suave en el lenguaje, con base en una exégesis que contradice la interpretación auténtica volcada en el informe de la Comisión de Códigos cuando se sancionó el Código Penal de 1821. Estas excusas absolutorias no estaban en el proyecto de Rodolfo Moreno, fueron introducidas en la Comisión de Códigos del Senado, copiando un proyecto de Suiza. Y allí precisamente entró esta excusa absolutoria del denominado aborto eugenésico. A uno le sorprende esta actitud de estos legisladores en 1919, pero ocurre que en ese momento estaban en boga las ideas eugenésicas, unos mejores, otros peores. Esas ideas eugenésicas finalmente terminaron en el experimento de Hitler con su régimen nacional socialista, porque en definitiva también fueron diferencias así de clase, de categorías, en última instancia, que determinaban que los enfermos mentales fueron eliminados por decenas de miles, o los sectores de una u otra comunidad, como la judía, y ahí también muchos cristianos fueran eliminados. Así que cuando se fue produciendo todo esto, los autores y los que firmaron la introducción de esta excusa absolutoria, guardaron un prudente silencio para que no quedaran asociados a ese experimento natural del racismo alemán. Natural en su desemboque, no en el sentido de que fue una cosa correcta. Otro tema que ha resultado magullado por la sentencia de la Corte Suprema, y aquí en esta academia me parece que es importante que lo mencione, es el tema de la objeción de conciencia. Esta academia en el año 2000 justamente había ratificado, como ha dicho el presidente, la oposición del cuerpo a todo método que interrumpa el embarazo, y reclamó que no se niegue a los médicos la libertad de actuar según el criterio de su conciencia ante situaciones que consideren reñidas con la ética. Contrariando esta alta opinión e incluso su propia jurisprudencia, la Corte Suprema retació en esta sentencia la objeción de conciencia, imponiéndole, sin tener atribuciones, límites temporales inadmisibles. Bernardo Nathanson relata en su libro autobiográfico que después de haber practicado de modo directo bajo su dirección 75.000 abortos, súbitamente tomó conciencia de que había estado matando niños cuando vio la filmación de una ecografía en la que el bebé hacía movimientos contorsivos y desesperados para evitar que le provocaran su muerte. Desde ese momento cesó en su práctica criminal y se transformó hasta su muerte en uno de los líderes americanos de la corriente pro-life. Es absurdo sujetar la objeción de conciencia a inscripciones en registros o a la vigencia de protocolos abortivos y no a los mandatos que pueden ser súbitos de la propia conciencia. El derecho a la objeción de conciencia, que obviamente asiste a los profesionales médicos y también a las autoridades de los establecimientos a los que se pretende obligar a ejecutar abortos, deriva de los artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional, de las convenciones que amparan la libertad de conciencia. Me refiero concretamente a los artículos 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Convención Americana. Todos estos instrumentos tienen jerarquía constitucional. Como lo explica claramente el académico de Derecho Ciro De Martini, nadie puede matar a un ser humano inocente e indefenso. Nadie puede, por tanto, ordenar o exigir que otra persona mate a un ser humano inocente e indefenso.
En consecuencia, cualquier orden, norma, exigencia, sugerencia que alguien haga en ese sentido es ilícita. Agrega el mismo autor. Afortunadamente, en una república no existe, en teoría, ningún organismo que sea omnipotente, menos aún en una república federal. Por eso la Corte Suprema de Justicia, aún siendo el tribunal más alto del país, no puede ordenar a los responsables de la salud pública ni a los médicos lo que deben hacer si se presenta en un hospital una mujer embarazada solicitando un aborto. Además, puntualiza De Martini, la cuestión concierne a la libertad de conciencia, que nadie tiene derecho a avasallar, ni siquiera la Corte Suprema, porque el derecho a la objeción de conciencia tiene su fundamento en normas de incuestionable jerarquía constitucional y cuenta con una clara y efectiva vigencia en el orden jurídico. En definitiva, la ley natural y el régimen jurídico argentino amparan la negativa del médico y de sus asistentes a provocar la muerte de un niño inocente. Quiero decir algo más antes de terminar. Estoy terminando, presidente. En los Estados Unidos el régimen es distinto, porque las sentencias tienen efecto no solo respecto a las partes, sino respecto de terceros. Es decir, que en los Estados Unidos, cuando en el año 1973, lo que es la Corte resolvió la causa Roe versus Wade y legalizó el aborto. A los 10 años de esta sentencia, el presidente Reagan pronunció un discurso memorable que quiero recordar en este momento. Dijo que en la historia de los Estados Unidos y en la historia de la Corte Americana existían dos manchas negras. La primera fue la de Dred Scott, que era un afroamericano que se había fugado de un estado esclavista y pidió la protección de la justicia federal en un estado donde no había esclavitud. El pleito llegó a la Corte y la Corte Suprema, en un fallo vergonzoso, dijo que los afroamericanos no eran seres humanos protegidos por la Constitución de Filadelfia, sino simplemente eran semovientes, tenían el valor de un vacuno o de un equino. Y decía Reagan, esa primera mancha fue borrado al precio de la sangre de 600.000 americanos que murieron en la Guerra de Secesión. La segunda mancha negra dice Roe versus Wade, que en algún momento, decía el presidente entonces, con seguridad tendrá que ser reparada porque es una iniquidad. Señores y señores, y termino. Solzhenitsyn ha dicho en uno de sus célebres discursos que una de las mayores sorpresas del siglo XX ha sido la expansión impresionante del materialismo y el relativismo moral en pueblos de añeja tradición espiritualista. Vivimos bajo el signo de una creciente anomia y de un inmanentismo escéptico, negador de los principios éticos que dieron sustento a normas positivas todavía teóricamente vigentes en países como la Argentina. Esas tendencias regresivas mueven a funcionarios, legisladores y jueces y a los pueblos en general a prescindir de valores que hasta hace pocas décadas parecían incontrovertibles. Quiera Dios que en un futuro no lejano y antes de que sea demasiado tarde, sepamos revertir esas corrientes que nos empujan a una creciente decadencia y podamos vislumbrar así en el horizonte el resurgimiento de fuerzas espirituales que reivindiquen y proclamen la supremacía de los valores morales y la intangibilidad de la vida inocente. Nada más. La invitación a este importante ámbito académico para defender la vida humana, y voy a tratar de hacerlo a través de la evidencia, pero también de la experiencia. Me voy a tomar los últimos 2 o 3 minutos para contarles
mi encuentro con el embrión humano, los primeros años de mi formación como médico obstetra en la maternidad Sardá, ya por 1983. Vamos a ver brevemente cuáles son los argumentos principales que esgrimen los abortistas a favor del aborto. En primer lugar, las entidades pro aborto, agrupaciones feministas, hablan sobre el derecho de la mujer a decidir. Y dicen que es su cuerpo y que ellas tienen el derecho con su cuerpo de hacer lo que quieran. Esto obviamente nadie lo pone en duda. Cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier persona tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Una mujer puede prostituirse, drogarse, alcoholizarse, pero lo puede hacer sobre su cuerpo, pero no sobre otra persona que está alojada en su cuerpo. El embrión en gestación no es un apéndice de la mujer, es una vida humana distinta que se está desarrollando con un ADN totalmente distinto. Por eso esto tiene que quedar bien claro. Y uno de los argumentos más importantes y que se ven en una mujer cuando va al obstetra por primera vez, en un embarazo tan pequeño como de 6 semanas, cuando va a hacerse una ecografía y el médico ecografista le hace escuchar los latidos y la mayoría de las veces se dibuja una sonrisa en la cara de estas mujeres, esa es la prueba más fehaciente de que se trata de otro ser humano distinto que está alojado en el cuerpo de la mujer. La frecuencia cardíaca fetal normalmente es de 140 latidos por minuto. Entonces no se trata de dos corazones, no tiene dos corazones la mujer. Es un ser humano distinto. El tercer argumento, el segundo argumento, el comienzo de la vida humana desde el instante de la fertilización del óvulo por el espermatozoide ya no es una hipótesis para la ciencia, sino que eso es una evidencia experimental. El conocimiento científico actual permite afirmar con certeza que el producto de la concepción es una vida humana desde el mismo instante de la fertilización. Esto ha sido dicho por numerosos y prestigiosos médicos y biólogos hace muchísimos años. El profesor Lejeune, que fue el padre de la genética moderna, lo dijo hace años que la unión del óvulo por el espermatozoide determinaba el comienzo de una nueva vida humana y que esto ya no era una cuestión de ideología, ni de opinión, ni nada, estaba demostrado así por la ciencia. Otros médicos importantes como el doctor Matthew Roth de la Escuela de Medicina de Harvard, hace más de 20 años que dijo que la vida comenzaba en el momento de la gestación, y esto lo hizo apoyado en más de 20 textos que hablaban sobre este tema. Igual que el doctor Jimmy Gordon, que fue el jefe del departamento de genética de la Clínica Mayo. Todos ellos establecían y decían con evidencia de que la vida comenzaba desde el mismo instante de la gestación. En una reunión realizada en Washington, D.C. en octubre de 1967, en la primera conferencia internacional sobre aborto, estaban reunidos ahí un montón de médicos y de gente de distintos credos, religiones e ideologías, y todos estos científicos decían que el proceso que se inicia desde la fertilización del óvulo y el espermatozoide hasta que nace una vida nueva, una nueva vida humana, no podían ellos, los científicos, decir que en ningún momento de ese proceso se trataba de una vida que no fuera humana. Es igual el momento de la concepción o de la fertilización del óvulo que el embrión de 6 semanas, que el feto de 6 meses y que la persona adulta. Son distintas etapas de un mismo proceso de maduración y desarrollo. El tercer argumento, y es el que me voy a referir en las próximas diapositivas, que es uno de los argumentos más importantes que tienen los legisladores, sobre todo en la Argentina. Desde el año 2000 hasta ahora se han presentado más de 40 proyectos para despenalizar el aborto, y la mayoría de ellos tienen este argumento, que legalizar el aborto disminuiría la mortalidad materna. Ya vamos a ver en qué consiste esto.
Y los últimos dos no me voy a referir porque de eso habló recién el doctor Rodríguez Varela, que son los incisos primero y segundo del artículo 86 del Código Penal, que se refieren al aborto no punible. Voy a hablar en esta diapositiva y en la próxima de dos personas que han hecho muchísimo para desenmascarar la mentira del aborto en el mundo. Uno de ellos, al cual recién se refirió el doctor Rodríguez Varela, es el doctor Bernard Nathanson. El doctor Nathanson fue un médico americano, murió en febrero del 2011 y él mismo, en su autobiografía, La mano de Dios, él aclaró que había sido asesino de masas, era responsable de más de 75.000 abortos que ocurrieron en la clínica de procreación responsable y salud sexual que él dirigió durante 10 años en la ciudad de New York. Él tenía a su cargo 35 médicos y 85 enfermeras y efectuaban por día 120 abortos distribuidos en 10 quirófanos. Él mismo hizo 5.000 abortos y dirigió personalmente unos 10.000. Él le hizo el aborto a las mujeres de los colegas, médicos, amigos, hasta hizo el aborto de su propio hijo. O sea que cuando estaba una novia de él embarazada, él mismo le hizo el aborto. Y él siempre decía que estaba convencido de que estaba haciendo algo, digamos, de un servicio de primer orden cuando se lo pedía. Bernard Nathanson, en su autobiografía, ayudó a desenmascarar esto del aborto porque él explicó cómo hicieron en la década del 60 para tratar de promover la despenalización del aborto. Bernard Nathanson se unió a Larry Leider y juntos fundaron la Asociación para el Derecho, la Liga Nacional para el Derecho al Aborto en los Estados Unidos. Y él cuenta cómo hicieron para que finalmente la Corte Suprema derogara o permitiera el aborto en el año 73 en los Estados Unidos. Lo primero que hicieron fue congraciarse con los medios, decirle a los medios que era terrible la cantidad de abortos que se hacían por año y la cantidad de mujeres que se morían. Él mismo dice que en la década del 60 en los Estados Unidos se hacían 100.000 abortos por año, pero ellos a la prensa le decían que se hacían 1 millón de abortos. Lo mismo pasaba con la mortalidad materna. En la década del 60 morían por año en los Estados Unidos entre 250 y 300 mujeres por abortos clandestinos. Ellos le decían a la prensa que morían entre 5.000 y 10.000. Y le decían tanto y que al final, algo de repetir y repetir, la gente, como decía el profesor Elar Koch, la gente de a pie al final cree lo que le dicen, y los medios y las asociaciones gubernamentales establecían eso y agrandaban y manipulaban las cifras. Bernard Nathanson decía que eso mismo que ellos hicieron en la década del 60 se repitió con distintos matices a lo largo de todo el mundo, en todos los países que hicieron lo posible para legalizar el aborto. Y otra de las cosas que hacía Bernard Nathanson era jugar la carta del anticlericalismo, es digamos, achacarle a la Iglesia Católica la causa de la muerte de todas las mujeres que morían por abortos clandestinos, pero sobre todo la jerarquía eclesiástica, porque ellos hablaban de que había gente católica que tenía ideas liberales y que estaba a favor del aborto, pero era la jerarquía católica la que no los dejaba. Una burda mentira, como veremos. El doctor Nathanson, después de 10 años de estar en esta clínica, renunció y fue nombrado director o jefe de obstetricia del Hospital St. Luke en New York. Y a partir de ahí, en esa época, empezaron a hacerse las ecografías en la década del 70 y él empezó a ver por primera vez a través de los ultrasonidos que lo que se veía era un ser humano, que el embrión en el interior del útero materno se movía, tragaba líquido, se chupaba el dedo. Entonces empezó a darse cuenta que no podía seguir haciéndole la guerra a estos seres humanos inocentes e indefensos. En el año 78 hizo 2 o 3 abortos y a partir del año 79 no hizo ninguno más y se convirtió en uno de los adalides de la causa pro vida. En el año 84 le pidió a un amigo de él que hacía abortos que por favor le grabara con un ecógrafo cuando estaban haciendo el aborto. Y eso dio origen a su película El Grito Silencioso en el año 1984, que causó una conmoción muy importante en todo el mundo, sobre todo en los abortistas, porque vieron lo que significaba un aborto hecho por succión.
se veía cuando se despedazaba el embrión, cuando le sacaban el tórax, las piernas, todo. Los abortistas le dijeron que eso era un montaje y él los desafió a que probaran a hacer eso en la misma película. Obviamente nunca lo hicieron. El doctor Bernard Nathanson puso luz sobre este tema de la mentira del aborto, de la manipulación de las cifras, y realmente ayudó a comprender este enorme flagelo que ocurre en muchísimos lugares del mundo. La otra persona que está haciendo hoy en día mucho para desenmascarar la mentira del aborto es el profesor Elar Koch. El profesor Elar Koch es un médico chileno, es un científico epidemiólogo. Vean, la cara del científico la tiene, es increíble con esa bárbara, no es una foto grande, pero en la foto grande se vería mejor. El doctor Elar Koch estuvo en la Argentina en el año 2001. Hola, ahora sí, mejor. El doctor Elar Koch estuvo en la Argentina en la Cámara de Diputados en el 2001. Es un médico que tiene unos antecedentes increíbles. Tardaríamos más de 10 minutos en nombrar cada una de las cosas que hizo, pero tiene más de 80 publicaciones internacionales y es además el director del Melissa Institute, que se dedica a estudios sobre aborto y salud materna. El doctor Elar Koch estableció en el año 2007 un estudio muy importante que hizo tanto para Chile como para la Argentina. Acá en la Argentina, los estudios de Malvi Pandelides decían que había 460.000 abortos por año. El doctor Elar Koch ideó un mecanismo para establecer la cantidad de abortos clandestinos en un país en un año dado a través del modelo de embarazos esperados. De acuerdo a esto, y utilizando la probabilidad, digamos, de una concepción viable, que esto fue establecido por Wilcox y colaboradores y publicado en el New England Journal of Medicine, y a través de dos variables como son la tasa global de fecundidad y la población femenina fértil de un país, se puede saber cuántos embarazos se esperan en un año en cada país. Y de acuerdo a esto se puede establecer la cantidad de embarazos, de abortos provocados que pueden ocurrir en país. De acuerdo a este estudio, que tiene una evidencia, digamos, muy importante y que ha sido publicado por el profesor Elar Koch, para el año 2007 la cantidad de abortos que se hicieron en la Argentina fue de 47.000 y no de 460.000 como dijeron en aquella época y lo siguen diciendo ahora. Cuando uno lee publicaciones en internet, la mayoría hablan de que en la Argentina se hacen 500.000 abortos por año. Y esto, a través de los estudios del profesor Koch, se demostró que no es verdad y que la sobreestimación de los abortos provocados en la Argentina era del 880%. Les recuerdo que el profesor Elar Koch estará el viernes 23 de junio a las 13 horas en el auditorio del Hospital Universitario Austral, dando una conferencia sobre aborto y salud materna. Me va a explicar todo esto mucho mejor que yo, así que los que tengan interés están todos invitados. Viernes 23 a las 13 horas. Ahora, vamos a hablar brevemente, en los minutos que me quedan, sobre el principal argumento que las legislaciones argentinas esgrimen para despenalizar el aborto. Ellos dicen que despenalizar el aborto va a disminuir la mortalidad materna. Justamente el profesor Elar Koch demostró en varios estudios, sobre todo en Chile y en México, que esto no es así. Las organizaciones abortistas en el mundo sostienen que mueren por año 80.000 mujeres por abortos clandestinos. Y justamente están demostrando lo que decía Bernard Nathanson. Manipulan e inventan e inflan las cifras para que se cree una situación en todo el mundo de algo trágico y que hay que despenalizar el aborto para que no se mueran tantas mujeres. Antes hay que aclarar que aunque se muera una sola mujer por aborto, ya sea legal o ilegal, eso ya es una tragedia. Lo que estamos queriendo acá es mostrar la verdad de las cifras y tal como son las cosas.
Entonces, si las organizaciones abortistas dicen que mueren 80.000 mujeres anualmente en el mundo, las mismas organizaciones abortistas dicen que la tasa de mortalidad materna anual por abortos legales es de 0,6 mujeres cada 100.000 abortos legales. Y dicen que el aborto clandestino es 20 veces más riesgoso y más peligroso, y que causa 20 veces más muertes maternas. Con lo cual, mueren, si esto es así, 12 mujeres cada 100.000 abortos ilegales. Conociendo la tasa anual de abortos legales y de abortos ilegales, podemos estimar la mortalidad materna anual por abortos ilegales. Entonces, si vemos ahí el total anual de abortos ilegales, que es entre 10 y 22 millones, por esta cifra de 12 muertes maternas, de 12 muertes de mujeres cada 100.000 abortos ilegales, nos da entonces que la cantidad de muertes de mujeres por año en el mundo por abortos ilegales es de 2.640 mujeres. Es decir, una exageración de la cifra de 80.000 de un 3.000%. Y esto lo hacen sistemáticamente todas las organizaciones abortistas. Siguen manipulando las cifras para generar el estupor en toda la población. ¿Qué pasa con la mortalidad materna de los países que prohibieron, que despenalizaron el aborto, Uno esperaría, como dicen en todos lados, que luego de despenalizar el aborto, entonces la mortalidad materna desciende. En el año 1996 en Sudáfrica se legalizó el aborto. Miren lo que pasó con la mortalidad materna en Sudáfrica en el año 2000. 230 mujeres cada 100.000 nacidos vivos murieron. En el año 2005, 400 mujeres. ¿Qué pasó en Turquía? Que en 1983 se legalizó el aborto. Se murieron 44 mujeres en el 2005 y en el 2008 la mortalidad materna subió a 58 y habían legalizado el aborto. En Francia e Italia se legalizó el aborto en 1978 y 1979 respectivamente, y recién la mortalidad materna comenzó a disminuir en el año 1990. Los tres países de abajo es al revés. Durante años tuvieron permitido el aborto, y una vez que se prohibió el aborto, la mortalidad materna, en vez de aumentar, disminuyó. El caso de Polonia, que en 1989 se prohibió el aborto. En ese momento la ONU y las organizaciones abortistas pusieron el grito en el cielo diciendo que cómo podría pasar esto, que a partir de ahora en Polonia iba a haber un montón de muertes maternas porque se había prohibido el aborto. Nada más lejos de la realidad. La muerte materna en 1990 era de 19 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. En el 2000 fue de 9 y en el 2008 de 7. Y se había prohibido el aborto. Lo mismo pasó en El Salvador, que en 1990 se prohibió el aborto. La mortalidad materna fue de 211 mujeres cada 100.000 nacidos vivos, y en el 2012 se redujo drásticamente la mortalidad materna a 50 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. En México, el doctor Elarcoch hizo un estudio sobre la mortalidad materna, porque en México se legalizó el aborto en el 2007, pero no en todos los distritos, solamente en 14, y en 18 no. En los 14 distritos de México donde se legalizó el aborto, la mortalidad materna aumentó. En cambio, en los 18 distritos en donde todavía el aborto no está legalizado, la mortalidad materna sigue igual o disminuyó. Lo mismo ocurrió en Chile. El profesor Elarcoch tiene estudios hechos, los más importantes, y son motivo de un montón de conferencias que ha dado, sobre lo que ocurrió en Chile, que hasta 1989 se permitía el aborto, y en 1989 se prohibió bajo cualquier aspecto, y la mortalidad materna que tiene Chile es la más baja de la región. En los últimos 20 años Chile bajó un 94% la mortalidad materna, y la mortalidad materna referida al aborto la bajó en un 99%. También ocurrió algo parecido en Irlanda, que es uno de los países que menor mortalidad materna tiene en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, saben que la mortalidad materna es la muerte de una mujer por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio hasta dentro de los 42 días después del parto. Se mueren 300.000 mujeres por año en el mundo por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, y de estas 300.000 se mueren 80.000 por hemorragia.
Esto ha cambiado en los últimos años. Entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en el mundo descendió un 43%, pero eso no es porque se haya permitido el aborto en un montón de países, al contrario, es porque se han tomado otros tipos de iniciativas, como sea la atención prenatal, el control y la asistencia de la urgencia obstétrica y la atención del parto especializado. Lo mismo, la mortalidad por hemorragia bajó de 140.000 a 80.000. Estamos en tiempo. Bueno, voy terminando para que vean que la causa más común de hemorragias en el mundo, la causa más común de mortalidad materna en el mundo son las hemorragias, y el aborto provocado ocupa el 4º lugar. En la Argentina, en estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2015 murieron 298 madres, lo que da una tasa de mortalidad de 3,9 cada 10.000 nacidos vivos. Esto es para ver Argentina, que está acá, no está tan mal en comparación con Bolivia y con Paraguay. Estas son la mortalidad materna en Argentina en el 2015. Esta cifra de 18% de mortalidad por aborto es una cifra que no es del todo exacta cuando se refiere al aborto provocado, porque la mortalidad ahí es muerte por cualquier causa de aborto. Ahí involucran los abortos espontáneos, los abortos provocados y el embarazo ectópico, que también producen muertes. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuántas muertes por aborto hay. Para que vean esto solo ahí arriba, se murieron en el 2015 55 mujeres por aborto. En la Argentina dicen que se mueren cientos de mujeres por causa del aborto clandestino, que hay que por eso legalizarlo. Y sobre todo se mueren muchas mujeres adolescentes. Vuelvo a repetir, una sola chica que muera es una tragedia. Pero la verdad de las cifras son estas, que se murió una chica menor de 15 años y se murieron 5 entre 15 y 19 años. Y en total se murieron 55 mujeres por aborto. ¿Sí? La contribución de las muertes por abortos en el total de muertes de mujeres en el 2015, que fueron 161.000 mujeres por todas las causas, y de estas 55, la contribución de las muertes por aborto es un 0,03%. Y para terminar acá con esta diapositiva, vemos un poco las causas que producen las muertes femeninas en el 2015. Y fíjense cómo hay una tensión desproporcionada hacia las muertes por aborto. Obviamente estas son médicas, pero estas, que son muertes externas, se murieron 966 mujeres en el 2015 por accidentes de auto y hubo 625 suicidios. La semana pasada se publicaron en todos los diarios que la mitad de los conductores de la Argentina no usan cinturón de seguridad y que el Santiago del Estero tiene la tasa más alta de mortalidad por accidentes. Entonces, ¿dónde están las campañas para insistir en la prevención de las muertes evitables? ¿Y por qué tanta gente habla sobre la mortalidad por aborto, que fueron de 55 mujeres? Que no digo obviamente que no hay que ocuparse de eso, pero esta es la realidad de las cifras. Y para terminar, solo les cuento que cuando comencé mi residencia en el hospital, la maternidad Sardá, que es una maternidad pública que hacen 6.000 a 7.000 abortos por año, los abortos espontáneos de todas aquellas mujeres que espontáneamente iban al hospital porque perdían su embarazo, como médico de guardia, nosotros en la residencia hacíamos entre 10 y 11 guardias por mes. Esto lo veíamos en todas las distintas edades gestacionales, desde embriones de 10 semanas, 15, 20, las que se nos ocurran, hasta la tragedia de la mortalidad, a veces con fetos de término. Yo he podido tocar, tener en mis manos, hacer los raspados de esas pacientes que quedaban con el embrión adentro. He podido y he tenido que hacer, todos casos por supuesto de abortos espontáneos o de muertes intrauterinas, tener que sacar fetos desde adentro del útero con los residentes ahí, y yo mismo lo he hecho. A veces no había otra forma, porque el cuello no se dilataba, que meter una pinza y sacar un feto a pedazos, los brazos, las piernas, y lo íbamos acomodando en una mesita. La impresión que causaba en todos los médicos era terrible y se trataba de un bebé que ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo es posible que los médicos hagan eso en fetos que están vivos? Entonces, en definitiva, se trata de promover la vida humana en todas sus dimensiones, ¿sí? Con coherencia, sin violencia, pero siempre con la verdad. Nada más.
Exacto.